Que hace muy pocas fechas hemos ofrecido tan solo datos preliminares de un estudio monográfico, hasta la fecha el estudio más amplio que jamás se realizó en el Estado español, con 25.000 niños de 14 comunidades autónomas, también niños pertenecientes a esta comunidad autónoma, y que nos ha permitido, por primera vez entiendo yo, hacer la radiografía de este fenómeno, no solamente desde la perspectiva de la incidencia y prevalencia del maltrato en el ámbito escolar, sino también de algo que nunca se había hecho o que nunca se había hecho con el debido rigor, entendemos, como es también evaluar los daños psicológicos evaluados mediante escalas clínicas que esos mismos niños afectados por estas violencias presentan también. Y, por tanto, no solamente hemos podido ofrecer un mapa del territorio de las conductas de maltrato y su incidencia y prevalencia, sino también de los daños psicológicos asociados a este maltrato, lo cual nos ha permitido confirmar, y digo confirmar porque es un dato absolutamente ya conocido, pero una vez más hay que decir confirmar, que lejos de ser triviales, lejos de ser anodinas, lejos de no tener importancia, las conductas de violencia, maltrato, acoso escolar, son conductas que desde las primeras manifestaciones, desde la primera exposición de los niños a estas conductas, van incrementando el riesgo producido por el daño que a medio y largo plazo efectivamente se instala en la gran mayoría de estos niños, una serie de daños que además, como veremos a lo largo de esta conferencia, se presentan a medio plazo y se presentan de una manera invisible, de una manera que hace difícil el diagnóstico, de una manera que tarde o temprano hace que los niños, cuando sean identificados finalmente, lo serán en etapas finales de un daño muy severo, en una situación muy comprometida para ellos y sus familias, dando lugar a un mal enfoque del problema, un enfoque que entendemos equivocado, como es solamente presentar esos casos más terribles de daño ya avanzado, de daño severo, como exclusivamente los casos de acoso escolar. Con ello se va o se viene perpetrando una situación terrible para los niños afectados, como es esperar para el diagnóstico a la manifestación de estos daños tan severos, tan graves, y desde esa perspectiva, desde este mal diagnóstico basado en el daño, tenemos que la labor preventiva se vuelve imposible o se vuelve muy difícil. El estudio Cisneros 10 es el 10º que realizamos en España en los últimos 6 años. Los primeros estudios Cisneros se centraron en evaluar la violencia en las organizaciones, muy específicamente en el ámbito laboral, y con esos barómetros y esos estudios aprendimos a desarrollar tecnologías que nos han permitido evaluar algo que de una manera, yo diría, mitológica, viene presentándose como difícil o incluso imposible de evaluar, como es la violencia. Un mensaje central que a mí me gustaría trasladar a estos profesionales que estáis aquí y a los futuros profesionales que lo vais a ser, es que la violencia puede y debe medirse. Puede medirse porque las herramientas diagnósticas están ya hace tiempo a disposición de quien quiera evaluar, de quien quiera profundizar e investigar en serio, con rigor científico en esta materia, y desde el momento en que puede medirse, la obligación ética de hacerlo es ineludible. De tal manera que aquellos que tenemos la responsabilidad de velar por garantizar un determinado entorno escolar libre de violencias, favorecedor del aprendizaje, de la maduración, de la evolución en etapas cruciales de la maduración del individuo, tenemos también la obligación de velar midiendo, evaluando el riesgo a que estamos o a que se está exponiendo a estos niños por causa de la violencia de compañeros, normalmente, muy frecuentemente compañeros, y también en algún caso minoritario existe también por parte de algún profesor. Ya pasamos anteriormente por mecanismos parecidos a los que estamos conociendo en el acoso escolar, por síndromes de negación, por intentos de matar a los mensajeros, por intentos de desacreditar por principio a aquellos que vayan a husmear en un problema que nadie quiere remover, que nadie quiere constatar, que nadie quiere diagnosticar. A mí me recuerda bastante la situación que se ha generado a aquellas situaciones que conocimos con ocasión de la investigación del maltrato doméstico, la violencia contra las mujeres, una violencia que se trivializaba de la misma manera que se trivializa todavía hoy
este tipo de violencia en el ámbito escolar, aquello tristemente famoso de mi marido me pega lo normal, que tantas mujeres maltratadas señalaban y aún todavía hoy siguen señalando. Vivimos la misma situación cuando empezamos a investigar en España a final de los 90 la incidencia y prevalencia del mobbing, del acoso psicológico en el trabajo. Aquello de mi jefe me acosa lo normal, mi trabajo me destruye lo normal, son cosas que ya hemos visto y volvemos a encontrarnos con intentos, a veces bien intencionados, a veces no tan bien intencionados, de también trivializar estas violencias que efectivamente todos conocimos, violencias que efectivamente algunos hemos padecido incluso, violencias que al trivializarlas nosotros, los especialistas, los educadores, los docentes, hacemos un flaco favor a los niños que terminan desgraciadamente pensando que eso de ir al colegio es o significa precisamente eso, estar expuesto a una serie de violencias, a una serie de maltratos que son tan habituales que se han transformado en una costumbre, se han transformado en algo que forma parte del panorama y de las expectativas que tienen los niños cuando van al colegio. Por tanto, un primer mensaje que sí es importante lanzar en estos momentos es evitar este fenómeno que ya está demasiado extendido en materia de violencia escolar, el fenómeno de la trivialización y banalización de este maltrato. No porque nos hayamos vuelto hipersensibles, no porque es que ahora somos especialmente tiquismiquis y nos molestan las violencias que quizá no tengan tanta importancia, sino debido al hecho acreditado por la investigación, entre otras esta investigación, pero no es la única, ni mucho menos, que presenta muy claramente que aquellos niños que están expuestos de una manera frecuente y sistemática a este tipo de violencia empiezan a ser un grupo de riesgo desde esas primeras manifestaciones de violencia. Por tanto, no pertenece a un avance solamente, efectivamente nuestra sociedad avanza en cuanto a que cada vez es más criticable, es más censurable y perseguimos más la violencia, sino por el hecho de que ese daño está acreditado, el daño aparece, el daño se manifiesta y por tanto no podemos decir que sea trivial o irrelevante que los niños estén expuestos a estas situaciones. En torno a la violencia escolar se han construido varios mitos, no es por supuesto mi intención, sería muy pretencioso por mi parte, pero por lo menos citarlos, a pesar de que no tengamos tiempo de tratarlos suficientemente o con suficiente profundidad. Uno de ellos es que la violencia y la violencia escolar se reduciría en la misma proporción que trabajemos favorablemente a elementos como son la convivencia. A más convivencia, dirían menos violencia, a más violencia, menos convivencia escolar. Entendiendo que el parámetro de la violencia y la convivencia fueran como una dimensión, una misma dimensión con dos polos. Con un polo máximo, de máxima convivencia, y enfrente el polo de mínima convivencia que equivaldría a la máxima violencia. Tal cosa es falsa, es una formulación falsa del modelo tanto de convivencia y sobre todo de lo que significa o la relación que tiene la convivencia con la violencia. Estamos encontrando en la investigación cuantitativa y también en la cualitativa que importantes tasas de violencia escolar coexisten con importantes niveles percibidos de convivencia escolar. ¿Cómo puede ser? Es una situación paradójica. Si hay convivencia, no habría violencia, y si hay violencia, no puede ser que haya tanta convivencia. Voy a intentar explicarles a lo largo de esta conferencia el por qué se produce este fenómeno y dónde está el error en la modelización precisamente de esta relación equivocada entre convivencia y violencia.